Hay una historia que ha perseguido a la humanidad desde antes de que existieran los libros. Una historia de destrucción y renacimiento, de dioses que crearon y luego casi destruyeron, de un hombre que preservó la vida mientras el mundo entero se ahogaba. La conoces, aunque quizás no sepas de dónde viene. La has escuchado en templos y sinagogas, en mezquitas y escuelas dominicales. La has visto representada en películas y documentales, la historia de Noé y el arca. Pero, ¿y si te dijera que esa historia no comenzó con la Biblia? ¿Y si te mostrara que más de 1000 años antes de que Moisés supuestamente escribiera el Génesis, los sumerios ya habían grabado el mismo relato en tablillas de arcilla? Y que su versión contiene detalles que la Biblia omitió, detalles sobre por qué los dioses decidieron destruir a la humanidad, sobre cómo un hombre fue elegido para sobrevivir, sobre lo que ocurrió después del diluvio cuando el mundo tuvo que comenzar de nuevo. ¿Por qué más de 200 culturas alrededor del mundo cuentan esencialmente la misma historia? ¿Fue el diluvio un evento real que traumatizó a toda la humanidad? ¿Y quiénes eran realmente esos dioses que decidieron el destino de nuestra especie? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que disfrute de estos misterios tanto como tú. Y déjame un comentario. ¿Crees que el diluvio fue un evento real o simplemente un mito universal? Ahora, prepárate para un viaje a través del tiempo. Vamos a retroceder más de 5000 años, a las llanuras de Mesopotamia, a una época en que los dioses caminaban entre los hombres y el destino de la humanidad pendía de decisiones tomadas en asambleas celestiales. Cierra los ojos por un momento. Siente el calor sofocante del sol mesopotámico, el olor del barro del Éufrates mezclado con incienso de los templos, el sonido de cánticos en una lengua que nadie ha hablado en milenios. Estás en Sumeria, y los dioses están a punto de tomar una decisión que cambiará todo para siempre. En algún momento perdido en las brumas del tiempo, mucho antes de que existieran las pirámides o los templos griegos, mucho antes de que la humanidad aprendiera a escribir su propia historia, algo descendió del cielo. Los sumerios, la civilización más antigua de la que tenemos registros escritos, no hablaban de esto como metáfora ni como mito poético. Lo describían con la precisión de un cronista. Fechas, lugares, nombres, jerarquías. Según sus textos, grabados en tablillas de arcilla hace más de 5000 años, los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron, descendieron en un lugar específico del planeta y comenzaron a transformarlo según sus propósitos. No venían como visitantes temporales, venían como colonizadores, como administradores, como dioses que habían elegido este mundo como su nuevo dominio. Lo que construyeron aquí, lo que crearon y lo que eventualmente destruyeron cambiaría para siempre el destino de la Tierra. Los textos sumerios son notablemente específicos sobre la estructura de poder de los Anunnaki. An, cuyo nombre significa simplemente cielo, era el patriarca distante que raramente intervenía en asuntos terrenales. Enlil, señor del aire, era el ejecutivo, el que tomaba decisiones y las hacía cumplir. Enki, señor de la tierra, era el científico, el ingeniero, el que comprendía los secretos de la naturaleza y sabía cómo manipularlos. Estos tres formaban una especie de trinidad de poder, pero debajo de ellos había docenas de deidades menores, cada una con funciones específicas. Utu controlaba el sol, Nanna la luna, y Nanna gobernaba el amor y la guerra. Nergal presidía el inframundo. Lo que distingue a los Anunnaki de otros panteones antiguos es su caracterización casi corporativa. No eran simplemente poderes naturales personificados, eran individuos con personalidades, rivalidades, agendas. Celebraban asambleas donde debatían y votaban. Tenían conflictos familiares que afectaban el destino de la humanidad. Necesitaban recursos, alimentos, trabajadores. Eran, en cierto sentido, demasiado concretos para ser meros mitos.
demasiado detallados para ser solo metáforas del funcionamiento del cosmos. El momento exacto de su llegada varía según las interpretaciones. Algunos textos sugieren que los Anunnaki descendieron hace cientos de miles de años, mucho antes de que existieran los seres humanos en su forma actual. Otros sitúan su llegada en una época más cercana a los registros históricos. Lo que es consistente es la afirmación de que hubo un antes de los Anunnaki, cuando la Tierra existía pero no estaba organizada, y un después, cuando todo cambió porque los señores del cielo habían llegado. Las descripciones de su descenso tienen elementos que algunos investigadores han encontrado sugerentes. Los textos hablan de naves celestiales, de carros de fuego, de objetos que brillaban en el cielo y que transportaban a los dioses entre sus dominios. Enlil tenía un objeto llamado Duran-Ki, que significa vínculo entre el cielo y la tierra, ubicado en su ciudad sagrada de Nippur. ¿Eran estas descripciones metáforas poéticas para fenómenos naturales? ¿O estaban los sumerios describiendo, con el vocabulario limitado de su época, tecnología que no podían comprender? La Academia Oficial considera a los Anunnaki como personificaciones de fuerzas naturales, proyecciones psicológicas de una humanidad primitiva tratando de dar sentido al mundo. Esta explicación tiene mérito, pero deja sin responder algunas preguntas incómodas. ¿Por qué los sumerios trataban a sus dioses con tal especificidad histórica? ¿Por qué mantenían registros de sus reinados, de sus conflictos, de sus decisiones, como si estuvieran documentando eventos reales? Y si los Anunnaki eran simplemente mitos, ¿cómo explicamos que su narrativa fundamental, la historia de dioses que descienden, crean y eventualmente abandonan o destruyen, aparezca en culturas de todo el mundo que nunca tuvieron contacto con Mesopotamia? La llegada de los Anunnaki, sea lo que sea que representara, marcó el comienzo de lo que los sumerios consideraban la historia propiamente dicha. Todo lo que vino antes era caos. Todo lo que vino después tenía propósito, dirección, significado. Los dioses habían llegado y nada volvería a ser lo mismo. Antes de Babilonia, antes de Ur, antes de Uruk, existió Eridu. Los sumerios la llamaban la primera ciudad del mundo, el lugar donde la civilización tocó la tierra por primera vez, y no creían haberla fundado ellos mismos. Según sus textos más antiguos, Eridu fue establecida por Enki, el dios de la sabiduría y las aguas profundas, como su residencia terrestre y como el primer centro de operaciones de los Anunnaki en el planeta. Las excavaciones arqueológicas en Tel Abu Shahrain, en el sur de Irak, han revelado una secuencia de 18 templos construidos uno sobre otro durante miles de años, todos dedicados a Enki, todos orientados de la misma manera, como si cada generación reconstruyera el mismo santuario original siguiendo instrucciones que no podían alterarse. La ciudad más antigua del mundo no fue simplemente habitada, fue diseñada, planificada, con un propósito que iba más allá de las necesidades humanas ordinarias. Las excavaciones en Tel Abu Shahrain comenzaron en 1855 y han continuado intermitentemente hasta tiempos recientes. Lo que los arqueólogos encontraron confirmó lo que los textos sumerios afirmaban. Eridu era extraordinariamente antigua. Los estratos más profundos del sitio datan de aproximadamente 5.400 años antes de nuestra era, lo que la convierte en uno de los asentamientos más antiguos de Mesopotamia. Pero lo verdaderamente notable era la continuidad. Durante más de 2.000 años, generación tras generación, reconstruyó el templo de Enki exactamente en el mismo lugar, ampliándolo pero manteniendo su orientación y su propósito. Enki, el dios que los sumerios asociaban con Eridu, era una figura compleja. A diferencia de Enlil, que representaba el poder autoritario y la ley implacable, Enki era astuto, creativo, a veces tramposo. Era el dios del Apsu, el océano de agua dulce subterráneo que los sumerios creían existía debajo de la tierra. Era también el dios de la sabiduría, la magia, los oficios y la tecnología.
Los mitos lo muestran frecuentemente resolviendo problemas mediante ingenio más que fuerza, encontrando soluciones que otros no habían considerado. El templo de Enki en Eridu se llamaba Eabsu, Casa del Abismo. Los textos lo describen como un lugar de poder sobrenatural donde Enki guardaba los Me, que eran las esencias divinas de todas las artes y técnicas de la civilización. Había Me para la realeza, para el sacerdocio, para la música, para la escritura, para la cervecería, para la construcción. Quien poseía un Me poseía el conocimiento y la capacidad de esa arte. Los Me no podían ser inventados por humanos, solo podían ser otorgados por los dioses, específicamente por Enki que los custodiaba. Hay un mito famoso en el que Inanna, la diosa del amor, viaja a Eridu para obtener los Me de Enki. Mediante una combinación de seducción y embriaguez, logra que Enki le entregue más de 100 Me, que lleva de regreso a su ciudad de Uruk. Cuando Enki despierta sobrio y se da cuenta de lo que ha hecho, envía monstruos marinos a interceptar a Inanna, pero ella logra escapar con su botín. Este mito, más allá de su valor como narrativa, sugiere que los sumerios concebían el conocimiento y la tecnología como transferibles, como posesiones que podían ser llevadas de un lugar a otro. La civilización no surgía espontáneamente. Era distribuida, otorgada, a veces robada. La ubicación de Eriduta también es significativa. Estaba en el extremo sur de Mesopotamia, donde las aguas del Éufrates se mezclaban con el Golfo Pérsico, en una zona de marismas que hoy está parcialmente seca, pero que en la antigüedad era una región de extraordinaria fertilidad biológica. El agua dulce y el agua salada se encontraban, creando ecosistemas ricos en peces, aves y vegetación. Era, en cierto sentido, un lugar de transición, de mezcla, apropiado para un dios cuyo dominio incluía las aguas subterráneas que conectaban todos los pozos y ríos del mundo. La tradición de Eridu como primera ciudad persistió durante toda la historia mesopotámica. Incluso cuando otras ciudades como Uruk y Babilonia superaron a Eridu en poder político, siguió siendo venerada como el origen sagrado. Los reyes de otras ciudades legitimaban su autoridad visitando Eridu o reclamando conexión con su linaje divino. Era, en el imaginario sumerio, lo que Roma sería después para el mundo mediterráneo, o lo que Jerusalén representa para las religiones abrahámicas, el lugar donde todo comenzó. Pero Eridu era solo el principio. Desde esta primera base de operaciones, los Anunnaki expandirían su dominio sobre toda Mesopotamia, estableciendo ciudades adicionales, cada una dedicada a un dios diferente, cada una con su función en el gran plan divino. Y eventualmente, cuando el trabajo se volvió demasiado pesado incluso para los dioses menores, tomarían una decisión que cambiaría el destino del planeta. Crearían a la humanidad. Hay un documento conocido como la Lista Real Sumeria que ha desconcertado a los estudiosos desde su descubrimiento. Grabada en varios prismas y tablillas de arcilla, esta lista registra a los reyes de Mesopotamia desde cuando la realeza descendió del cielo, hasta épocas históricas verificables. Pero la primera sección de la lista contiene algo extraordinario. 8 reyes que gobernaron 5 ciudades durante un total de 41.200 años antes del diluvio. Alulim de Eridu reinó 28.800 años. Al-Aljar reinó 36.000 años. Enmenluana gobernó desde Battivira durante 43.200 años. La Academia descarta estas cifras como míticas o como errores de cálculo, pero los sumerios las trataban como historia, como registros de una época en que seres de naturaleza diferente gobernaban la tierra directamente, antes de que algo terrible ocurriera que cambió todo para siempre. La lista real sumeria existe en múltiples copias, la más famosa de las cuales es el prisma de Weld Blundell, actualmente en el Museo Ashmolean de Oxford. Fue escrito alrededor del 1800 antes de nuestra era,
pero registra eventos supuestamente mucho más antiguos. Su importancia radica en que los escribas mesopotámicos la trataban como un documento histórico oficial, no como una obra literaria o mitológica. Era un registro administrativo del tipo que se usaba para legitimar dinastías y resolver disputas sobre sucesión. Las 5 ciudades antediluvianas mencionadas en la lista eran Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar y Shuruppak. Todas fueron ciudades reales que los arqueólogos han localizado e investigado. Eridu, como hemos visto, era la más antigua. Bad Tibira, fortaleza de los herreros, sugiere un centro metalúrgico. Sipar era la ciudad del dios Sol Utu y se asociaba con conocimientos astronómicos. Shuruppak, la última ciudad antes del diluvio, sería el hogar de Ziusudra, el protagonista del relato del diluvio. Los números extraordinarios de años asignados a los reyes antediluvianos han generado múltiples teorías explicativas. Algunos sugieren que los sumerios usaban un sistema de cálculo diferente, quizás contando no años solares, sino otras unidades de tiempo. Aplicando diversas correcciones matemáticas, algunos estudiosos han logrado reducir las cifras a rangos más razonables, aunque ninguna conversión ha sido universalmente aceptada. Otros proponen que los años eran en realidad períodos de meses o estaciones, lo que convertiría a 28.800 años en aproximadamente 800 años, todavía largo pero no imposible. Una tercera interpretación, más especulativa, toma las cifras literalmente, pero propone que los reyes antediluvianos no eran humanos en el sentido ordinario. Si los Anunnaki eran seres de una naturaleza diferente, con esperanzas de vida extraordinariamente largas, entonces reinados de decenas de miles de años serían coherentes con su biología alienígena. Esta interpretación es rechazada por la Academia Oficial, pero tiene un atractivo narrativo que ha resonado con muchos lectores de los textos sumerios. Lo que resulta notable es la transición que la lista marca entre las eras antediluviana y postdiluviana. Después de registrar los 8 reyes que gobernaron durante 241.200 años, el texto dice simplemente: «El diluvio barrió, unazara todo». Después de esta línea devastadora, la lista continúa con reyes postdiluvianos cuyos reinados, aunque todavía largos, son dramáticamente más cortos. Cientos de años, no decenas de miles. Es como si el diluvio hubiera marcado un cambio fundamental en la naturaleza del gobierno, de lo divino a lo humano, de lo eterno a lo mortal. Las implicaciones de esta estructura narrativa son profundas. Los sumerios estaban diciendo que había existido una era dorada, gobernada por seres de longevidad extraordinaria, que había terminado abruptamente con una catástrofe de proporciones cósmicas. Lo que vino después era una reconstrucción, un intento de restaurar algo de lo que se había perdido, pero ya nunca con la misma gloria ni la misma duración. Los reyes humanos postdiluvianos, por poderosos que fueran, eran sombras de los gobernantes que habían existido antes del desastre. Esta narrativa de una era superior perdida y parcialmente recuperada aparece en muchas culturas. Los griegos hablaban de una edad de oro seguida por edades de plata, bronce y hierro, cada una peor que la anterior. Los hindúes describen ciclos de yugas que terminan en destrucción y renacimiento. La persistencia de este tema sugiere que algo, ya sea un evento real o una estructura psicológica profunda, impulsó a múltiples civilizaciones a concebir el tiempo de esta manera. Los sumerios fueron quizás los primeros en escribirlo, pero no estaban solos en pensarlo. El texto conocido como Atrahasis cuenta una historia que debería ser imposible. La creación de la humanidad no como acto de amor divino, sino como solución a un problema laboral. Según esta tablilla, los Anunnaki menores, llamados Igigi, trabajaban extrayendo recursos en condiciones extenuantes. Después de 40 años de labor interminable, se rebelaron, quemaron sus herramientas y rodearon la residencia de Enlil exigiendo alivio. Ante esta crisis, Enki propuso una solución revolucionaria.
crear un nuevo ser que pudiera trabajar en lugar de los dioses. Junto con Ninhursag, la diosa madre, Enki tomó la esencia de un dios sacrificado y la mezcló con arcilla de la tierra. El resultado fue el Lulu Amelu, el trabajador primitivo, el primer ser humano. Fuimos creados, según los sumerios, no para adorar a los dioses, sino para servirles. Y en esa creación estaba sembrada la semilla de todo lo que vendría después. El Atrahasis es uno de los textos mesopotámicos más completos que poseemos, preservado en varias copias que datan de diferentes períodos. La versión más antigua conocida fue escrita alrededor del 1700 antes de nuestra era, pero probablemente se basa en tradiciones orales mucho más antiguas. El texto cubre no solo la creación de la humanidad, sino también los eventos que llevaron al diluvio y lo que ocurrió después, proporcionando un marco narrativo coherente para toda la historia primordial. La descripción de la rebelión de los Igigi tiene resonancias sorprendentemente modernas. Los textos dicen que el trabajo era agotador, que los dioses menores sufrían el trabajo, llevaban las canastas durante períodos interminables. Finalmente, quemaron sus herramientas, pusieron fuego a sus palas, pusieron fuego a sus canastas y marcharon en protesta hacia la casa de Enlil. Era una huelga laboral, expresada en términos que cualquier trabajador moderno reconocería. La solución propuesta por Enki era ingeniosamente práctica. En lugar de forzar a los Igigi a volver al trabajo o castigarlos por su rebelión, propuso crear una especie sustituta que pudiera realizar las labores necesarias. Este nuevo ser tendría suficiente inteligencia para seguir instrucciones, pero no tanta como para rebelarse como habían hecho los Igigi. Sería fuerte pero no inmortal, productivo pero dependiente de los dioses para su dirección y propósito. Los detalles del proceso de creación son notables. Se sacrificó a un dios llamado Geshtu-e, descrito como un dios que tenía inteligencia, y su sangre y carne fueron mezcladas con arcilla. Ninhursag pellizcó 14 pedazos de arcilla, 7 para crear varones y 7 para crear hembras. La mezcla fue dejada en moldes durante un período de gestación, después del cual los primeros humanos emergieron. El uso de sangre divina explicaba por qué los humanos tenían cierta chispa de inteligencia y conexión con lo divino, mientras que la arcilla explicaba su mortalidad y fragilidad. Hay ecos de esta narrativa en el Génesis bíblico, escrito más de 1000 años después. Dios forma a Adán del polvo de la tierra y sopla en él el aliento de vida. La combinación de material terrenal con esencia divina es el mismo patrón básico, pero la diferencia de tono es marcada. En el Génesis, la creación del hombre es un acto de amor y propósito especial. En el Atrahasis, es una solución pragmática a un problema administrativo. Los primeros humanos creados tenían una limitación importante: no podían reproducirse. Cada nuevo trabajador tenía que ser creado individualmente por los dioses, un proceso laborioso que limitaba la fuerza de trabajo disponible. Entonces, Enki y Ninhursag realizaron otra modificación. Dotaron a los humanos de la capacidad de reproducirse sexualmente. Esta modificación resolvió el problema de producción, pero creó uno nuevo. Los humanos comenzaron a multiplicarse exponencialmente. Y pronto había tantos que los dioses empezaron a preguntarse si no habían creado algo que eventualmente escaparía a su control. La creación del hombre, según los sumerios, no fue el final de una historia, sino el comienzo de otra. Los humanos crecieron, se multiplicaron, llenaron las ciudades de los dioses, trabajaron los campos, mantuvieron los templos. Pero también desarrollaron cultura propia, deseos propios, ambiciones propias. La chispa divina que habían recibido en su creación no podía ser contenida completamente, y eventualmente esto llevaría a una crisis que los dioses resolverían de la manera más drástica posible. Los primeros humanos cumplieron su función. Trabajaron los campos, excavaron los canales, sirvieron en los templos. Pero algo inesperado comenzó a suceder.
se multiplicaron. Los textos sumerios describen cómo la humanidad creció exponencialmente, llenando las ciudades, expandiéndose por los valles, haciendo ruido, demandando recursos, actuando de maneras que sus creadores no habían anticipado. Algunos textos sugieren algo más perturbador, que los humanos comenzaron a desarrollar capacidades que se suponían no debían tener, que la chispa divina mezclada en su creación estaba despertando de formas imprevistas. Los Anunnaki, que habían diseñado una fuerza laboral dócil, se encontraron con una especie que crecía sin control, que pensaba por sí misma, que quizás aspiraba a más de lo que sus creadores habían planeado. El equilibrio se estaba rompiendo. El Atrahasis describe esta época con un detalle que revela las tensiones crecientes. La tierra se expandía, los pueblos se multiplicaban, el país mugía como un toro salvaje. Esta última frase es particularmente evocadora. El ruido de la humanidad multiplicada perturbaba la paz divina. Pero era solo ruido. Algunos intérpretes sugieren que el ruido era una metáfora para la actividad humana en general, para ciudades bulliciosas, para comercio, para guerra, para todos los aspectos de una civilización en crecimiento. Enlil, el dios ejecutivo responsable de mantener el orden, respondió con una serie de medidas diseñadas para reducir la población humana. Primero envió una plaga, pero Enki enseñó a los humanos cómo aplacar al dios de las enfermedades mediante sacrificios específicos. Enlil entonces envió una sequía, pero Enki reveló técnicas de irrigación y conservación de agua. Enlil envió hambruna, pero Enki proporcionó alternativas alimentarias. Cada intento de Enlil era frustrado por su hermano, quien consistentemente tomaba el lado de sus criaturas contra la voluntad de la Asamblea Divina. La competencia entre Enlil y Enki refleja una tensión fundamental en la mitología mesopotámica. Enlil representaba el orden, la ley, la disciplina. Enki representaba la creatividad, la adaptabilidad, la supervivencia. Enlil quería un cosmos predecible donde cada elemento conociera su lugar y cumpliera su función. Enki estaba dispuesto a tolerar cierto caos si eso significaba que la vida continuara. Esta tensión nunca se resolvió completamente, y en cierto sentido el diluvio fue el resultado de que Enlil finalmente encontró una manera de actuar que ni siquiera Enki podría frustrar. Hay indicios en los textos de que el problema iba más allá del simple crecimiento poblacional. Algunos pasajes sugieren que los humanos estaban haciendo cosas que no deberían poder hacer, que la chispa divina en ellos estaba manifestándose de maneras preocupantes. El libro de Enoc, un texto judío, posterior que comparte muchos temas con la literatura mesopotámica, habla de vigilantes divinos que descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos artes prohibidas. Metalurgia, cosmética, astrología, magia. ¿Estaban los humanos adquiriendo conocimientos que los dioses habían querido reservarse? El Génesis bíblico, escrito después, pero quizás preservando tradiciones paralelas, describe la era antediluviana como un tiempo de transgresión. Los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, produciendo los Nefilim, los héroes de antaño, hombres de renombre. Esta mezcla de linajes divinos y humanos era aparentemente inaceptable para la deidad bíblica, quien decidió que su espíritu no permanecería para siempre en el hombre. La decisión de destruir a la humanidad estaba conectada, al menos parcialmente, con esta transgresión de fronteras entre lo divino y lo mortal. Lo que emerge de estos relatos es una imagen de una humanidad que estaba excediendo su diseño original. Creados como trabajadores, estaban convirtiéndose en algo más. Su multiplicación no era solo numérica, era cualitativa. Estaban desarrollando cultura, religión propia, quizás incluso aspiraciones de rivalizar con sus creadores. Los dioses, que habían jugado a ser creadores, descubrían que la creación tiene su propia lógica, su propia trayectoria, que no siempre puede ser controlada por quienes la inician.
Enlil era el señor del aire y los decretos, el ejecutor de la voluntad de la asamblea divina, el Dios cuya palabra se convertía en ley. Y Enlil estaba furioso. Según el Atrahasis, el ruido de la humanidad multiplicada perturbaba su sueño, su paz, su capacidad de gobernar. Pero quizás había algo más profundo en su ira. Quizás el crecimiento descontrolado de la humanidad amenazaba el orden que los Anunnaki habían establecido. Quizás la chispa divina en los humanos les hacía demasiado parecidos a sus creadores. Cualquiera que fuera la razón, Enlil tomó una decisión. La humanidad debía ser destruida. Envió plagas, pero Enki enseñó a los humanos cómo sobrevivir. Envió sequías, pero Enki encontró soluciones. Cada intento de Enlil era frustrado por su hermano, el dios que amaba a su creación. Finalmente, Enlil encontró una solución definitiva. Una catástrofe tan total que nada podría escapar. La caracterización de Enlil en los textos mesopotámicos es compleja. No era simplemente un villano. Era el responsable de mantener el orden cósmico, el ejecutor de las decisiones de la Asamblea Divina. Su dureza hacia los humanos debe entenderse en el contexto de sus responsabilidades. Si la humanidad estaba perturbando el funcionamiento del cosmos, si su crecimiento descontrolado amenazaba el equilibrio que los Anunnaki habían establecido, entonces eliminarla podía verse no como crueldad, sino como necesidad administrativa. Los intentos previos de Enlil de reducir la población humana muestran una escalada gradual. La plaga fue el primer recurso. Una enfermedad que diezmaría a los humanos sin destruir la infraestructura que habían construido. Cuando esto falló gracias a la intervención de Enki, Enlil recurrió a la sequía, esperando que la falta de agua redujera naturalmente la población. Cuando esto también falló, envió hambruna. Cada método era más severo que el anterior, pero ninguno era definitivo. El texto del Atrahasis describe cómo las condiciones empeoraron dramáticamente durante estos períodos de castigo divino. Los humanos se volvieron caníbales por desesperación, las familias se devoraban entre sí. Era una degradación espantosa de la condición humana, diseñada para castigar, pero también para mostrar qué tan bajo podían caer las criaturas cuando los dioses retiraban su favor. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, la humanidad sobrevivió, principalmente gracias a las intervenciones secretas de Enki. La frustración de Enlil con los fracasos repetidos de sus planes es palpable en los textos. Cada vez que creía haber encontrado una solución, Enki la frustraba. La rivalidad entre los dos hermanos, siempre presente bajo la superficie de la mitología mesopotámica, se intensificó. Enlil comenzó a sospechar que nunca lograría su objetivo mientras Enki tuviera la oportunidad de intervenir. Necesitaba algo tan rápido, tan total, que ni siquiera el ingenioso Enki pudiera encontrar una escapatoria. El diluvio fue esa solución. No era simplemente lluvia intensa ni una inundación fluvial como las que Mesopotamia experimentaba regularmente. Era la liberación simultánea de las aguas del cielo y del abismo subterráneo, una inversión del acto de creación que había separado las aguas y creado tierra seca. Si la creación había sido un acto de separación y orden, el diluvio sería un acto de reunión y caos. Todo volvería al estado primordial, y los dioses podrían empezar de nuevo, esta vez sin el experimento fallido de la humanidad. Para que el plan funcionara, era esencial que nadie advirtiera a los humanos de lo que venía. Si tenían tiempo de prepararse, algunos podrían sobrevivir. Enlil convocó a la asamblea de los Anunnaki y les hizo jurar silencio absoluto. Ningún dios, bajo ninguna circunstancia, revelaría a los humanos el destino que les esperaba. Todos juraron, incluyendo Enki, cuya lealtad a sus criaturas sería puesta a prueba de la manera más extrema posible. La asamblea de los Anunnaki se reunió para tomar la decisión más terrible de su historia. Enlil había encontrado una manera de destruir a la humanidad que ni siquiera Enki podría frustrar. Un diluvio de proporciones cósmicas,
una liberación de aguas tanto del cielo como del abismo subterráneo que arrasaría con toda vida en la superficie. Pero para que el plan funcionara, la humanidad no podía ser advertida. Los dioses pronunciaron un juramento solemne. Ninguno de ellos revelaría el desastre inminente a sus criaturas. Incluso Enki, que había creado a los humanos y los había protegido repetidamente, tuvo que jurar silencio. La humanidad estaba condenada, y no lo sabía. Pero Enki, el dios de la sabiduría, era también el dios de los trucos, y encontró una manera de romper su juramento sin técnicamente violarlo. El juramento de los dioses es un elemento crucial en la narrativa del diluvio mesopotámico. Sin él, la historia no funcionaría. Si los humanos sabían lo que venía, podrían tomar medidas para sobrevivir y el propósito del diluvio se frustraría. El juramento transformaba lo que de otra manera sería un desastre natural en un acto deliberado de exterminio, una ejecución masiva decidida y ejecutada por los propios dioses. La posición de Enki era extraordinariamente difícil. Había creado a los humanos, les había enseñado a sobrevivir las plagas y hambrunas anteriores, los amaba de una manera que otros dioses no comprendían. Pero también era parte del panteón, sujeto a las decisiones de la asamblea y obligado por juramentos que no podía romper abiertamente. Violar un juramento divino habría tenido consecuencias terribles, potencialmente destruyendo el orden mismo que sostenía el cosmos. Enki necesitaba una solución que salvara a algunos humanos sin técnicamente romper su palabra. La solución que encontró es un ejemplo perfecto de su carácter astuto. El juramento prohibía a los dioses hablar directamente a los humanos sobre el diluvio. Pero, ¿y si Enki no hablaba a un humano sino a un objeto? Las paredes de juncos que formaban las casas mesopotámicas no eran humanas, eran cosas. Si Enki se paraba junto a una pared de juncos y le hablaba, mientras un humano estaba del otro lado escuchando, técnicamente no había violado el juramento. La pared había escuchado sus palabras. Que un humano también las escuchara era, por así decirlo, un accidente. Esta estratagema legal revela algo profundo sobre la concepción mesopotámica de los dioses. No eran todopoderosos en el sentido absoluto. Estaban limitados por reglas, juramentos, estructuras de autoridad. Enlil no podía simplemente ordenar la destrucción por su cuenta. Necesitaba el consentimiento de la asamblea. Enki no podía ignorar abiertamente un juramento. Necesitaba encontrar una escapatoria técnica. Los dioses mesopotámicos vivían en un cosmos de leyes y obligaciones, no muy diferente del mundo legal de las ciudades-estado que los adoraban. El hombre que escuchó las palabras de Enki a través de la pared de juncos sería el único humano con conocimiento del desastre inminente. Sobre sus hombros recaería la responsabilidad de preservar no solo su propia vida, sino la continuidad de toda la especie. Era una carga extraordinaria para cualquier mortal, y requería fe extraordinaria para creer que la voz escuchada en un sueño era genuinamente divina y no simplemente locura. La elección de comunicarse a través de sueños y paredes tiene también resonancias rituales. En síntesis, muchas culturas antiguas, los límites, los umbrales, las fronteras entre espacios eran lugares de poder sobrenatural. La pared de juncos era simultáneamente interior y exterior, separación y conexión. Que Enki eligiera este medio para transmitir su mensaje sugiere que estaba operando en los espacios liminales donde las reglas normales, incluso las reglas divinas, podían ser flexibilizadas. En la ciudad de Shuruppak vivía un hombre llamado Ziusudra, que en otras versiones del mito se conoce como Atrahasis o Utnapishtim. Era, según los textos, excepcionalmente piadoso. Un fiel servidor de Enki que mantenía los rituales y respetaba las leyes divinas. Pero quizás había algo más en él, algo que lo hacía diferente de los demás mortales, algo que Enki reconoció como digno de ser preservado. Una noche, mientras Ziusudra dormía junto a la pared de juncos de su casa, escuchó una voz.
No era un sueño ordinario ni una alucinación. Era Enki, hablando no a él directamente, porque el juramento lo prohibía, sino a la pared misma, instruyéndola sobre lo que debía hacerse. Pared de juncos, escucha mis palabras, derriba tu casa, construye un barco, abandona las riquezas, busca la vida. Siusudra despertó sabiendo exactamente lo que debía hacer. Shuruppak era la quinta y última de las ciudades antediluvianas mencionadas en la lista real sumeria. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de Tel Fara, en el sur de Irak, han revelado una ciudad que fue habitada desde tiempos muy antiguos, con niveles de ocupación que se remontan a aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Significativamente, los arqueólogos encontraron evidencia de una inundación importante en los estratos más antiguos del sitio, una capa de sedimento estéril que separaba los niveles de ocupación anteriores de los posteriores. No es prueba del diluvio bíblico, pero muestra que las inundaciones catastróficas eran parte de la experiencia mesopotámica. El nombre Siusudra significa aproximadamente vida de días lejanos o el de larga vida. Un nombre apropiado para quien sería el puente entre el mundo antediluviano y el postdiluviano. En la versión acadia del mito se le llama Atrahasis, el extremadamente sabio. En la epopeya de Gilgamesh es Utnapishtim, el que encontró vida. Estos diferentes nombres en diferentes tradiciones sugieren que el personaje era conocido ampliamente en toda Mesopotamia, adaptado por diferentes culturas que mantenían la estructura básica de la historia. La piedad de Siusudra es enfatizada en todas las versiones del mito. Era un hombre que respetaba a los dioses, mantenía los rituales, vivía según las leyes establecidas. Esta característica era importante. No era simplemente un hombre con suerte que sobrevivió al diluvio, sino alguien que merecía ser salvado porque había vivido correctamente. El diluvio, aunque destructor, tenía una lógica moral. Los impíos perecían mientras el justo era preservado. Esta moralización del desastre natural es común en la literatura antigua y continúa hasta hoy en interpretaciones religiosas de catástrofes. La escena de la revelación nocturna es una de las más evocadoras de la literatura antigua. Imaginemos a Siusudra durmiendo en su casa de juncos, probablemente similar a las casas de juncos que los árabes de las marismas del sur de Irak construían hasta tiempos recientes. La noche mesopotámica, caliente y húmeda, llena de sonidos de insectos y agua cercana. Y entonces, una voz que parece venir de las paredes mismas, instrucciones que no tienen sentido a primera vista. Derribar la casa, construir un barco, abandonar todo. La fe requerida para actuar según estas instrucciones era extraordinaria. Siusudra no tenía evidencia visible de que un diluvio se acercaba. El cielo probablemente estaba despejado. Los ríos fluían normalmente. Construir un barco enorme sería visto por sus vecinos como locura. Y sin embargo, algo en la voz, en las palabras específicas, en la manera en que las instrucciones fueron dadas, convenció a Siusudra de que debía obedecer. Era un acto de fe pura, de confianza en una revelación que contradecía toda evidencia sensorial. Las instrucciones incluían no solo construir el barco, sino también qué llevar en él, su familia, semillas de todas las cosas vivientes, artesanos y sus herramientas, animales domésticos y salvajes. Siusudra no solo debía sobrevivir, debía preservar los elementos necesarios para reconstruir la civilización. Era, en cierto sentido, una misión de salvamento cósmico, no solo para él mismo, sino para toda la vida en la Tierra. Las instrucciones que Enki transmitió a través de la pared de juncos eran extraordinariamente detalladas. El barco debía tener dimensiones específicas. Según la versión babilónica, un cubo perfecto de 120 codos de lado, con 7 pisos y 9 compartimentos en cada piso. Debía ser calafateado con betún por dentro y por fuera. Debía llevar provisiones para todos los que sobrevivirían.
semillas de todas las plantas, especímenes de todos los animales y algo igualmente importante: tablillas con los conocimientos acumulados de la civilización para que no se perdieran con el diluvio. Ziusudra trabajó ferozmente, dirigiendo artesanos y trabajadores, respondiendo a las preguntas de sus vecinos con mentiras que Enki le había enseñado. Nadie más debía saber. Nadie más debía salvarse. Cuando el barco estuvo terminado, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Las dimensiones del arca varían según las versiones del mito. La versión de la epopeya de Gilgamesh, la más detallada que poseemos, describe un cubo de 120 codos de lado, aproximadamente 60 metros si usamos el codo mesopotámico estándar. Esta forma cúbica es hidrodinámicamente impráctica, como los estudiosos han señalado, pero tendría extraordinaria estabilidad en aguas turbulentas. No estaba diseñada para navegar, sino para flotar, para sobrevivir, para mantenerse a flote mientras el mundo se destruía a su alrededor. El arca tenía 7 pisos, un número sagrado en la cosmología mesopotámica, y 9 compartimentos en cada piso, otro número de significado ritual. 63 compartimentos en total, suficientes para almacenar todo lo necesario para reconstruir la civilización. Los textos mencionan específicamente el uso de betún, el asfalto natural que abunda en Mesopotamia, para impermeabilizar tanto el interior como el exterior. El betún mesopotámico fue utilizado en construcción durante milenios. Se han encontrado restos arqueológicos de su uso que datan de hace más de 8.000 años. La logística de la construcción era formidable. Ziusudra necesitaba madera en una región donde los árboles eran escasos, necesitaba trabajadores capacitados, necesitaba tiempo. Los textos sugieren que trabajó en secreto, pero ¿cómo se construye en secreto un barco del tamaño de un edificio de apartamentos? La versión babilónica incluye un detalle ingenioso. Ziusudra les dijo a sus curiosos vecinos que estaba construyendo el barco para huir, porque Enlil lo odiaba y debía buscar refugio con Enki en el abismo acuático. Esta mentira, proporcionada por el propio Enki, explicaba la construcción sin revelar su verdadero propósito. El cargamento del arca era tan importante como su estructura. Además de su familia inmediata, Ziusudra llevó artesanos de todos los oficios: carpinteros, herreros, tejedores, agricultores. Estos especialistas preservarían los conocimientos técnicos necesarios para reconstruir después del diluvio. Llevó también semillas de todas las cosas vivientes, una frase que abarca tanto plantas como animales. El arca no era solo un refugio, era un banco genético, un archivo de la diversidad biológica del mundo antediluviano. Las tablillas de conocimiento son un elemento que aparece en algunas versiones del mito y que tiene resonancias con otras tradiciones. Los egipcios creían que Thoth había preservado el conocimiento antediluviano en salas de registros. Las tradiciones judías hablan de Enoc, que escribió libros de sabiduría antes del diluvio. La idea de que el conocimiento acumulado de la civilización podía perderse en una catástrofe y debía ser específicamente preservado sugiere una conciencia de que la cultura es frágil, de que lo que una generación construye puede ser destruido por la siguiente. Cuando el arca estuvo terminada, los textos describen señales ominosas en el cielo. Nubes se acumulaban, vientos comenzaban a soplar. El comportamiento de los animales cambiaba. Ziusudra selló la puerta del arca con betún, encerrándose junto con su familia, sus artesanos y sus animales. Afuera, la humanidad continuaba su vida normal, sin saber que las primeras gotas de una lluvia que duraría 7 días estaban comenzando a caer. Lo que siguió fue una devastación tan completa que los propios dioses que la habían decretado se horrorizaron al presenciarla. Según el relato de la Trajasis y la epopeya de Gilgamesh, las compuertas del cielo se abrieron mientras las fuentes del abismo subterráneo se liberaban simultáneamente. No era simplemente lluvia, era el colapso de las barreras que separaban las aguas de arriba de las aguas de abajo, una inversión del acto de creación que había formado el mundo habitable.
Durante 7 días y 7 noches, la tormenta rugió con una violencia que ningún ser viviente había presenciado. Los textos describen vientos que arrancaban montañas, olas que cubrían ciudades enteras, oscuridad tan profunda que ni los dioses podían ver. Cuando finalmente amainó, el mundo que había existido antes ya no estaba. La cosmología mesopotámica concebía el universo como un espacio ordenado entre aguas primordiales. Arriba del firmamento estaban las aguas celestiales, abajo de la tierra estaba el Apsu, el océano de agua dulce subterráneo. El acto de creación había consistido en separar estas aguas, creando un espacio habitable entre ellas. El diluvio era la reversión de este proceso. Las aguas de arriba y de abajo se reunían, destruyendo el espacio habitable y devolviendo el cosmos a su estado primordial de caos acuático. Los textos describen la tormenta con imágenes que trascienden lo meteorológico. Adad, el dios de las tormentas, convertía todo en oscuridad. Nergal, dios del inframundo, arrancaba los postes de las compuertas que contenían las aguas subterráneas. Los Anunnaki levantaban antorchas incendiando la tierra con su resplandor. Esta última imagen ha sido interpretada de diversas maneras. ¿Eran relámpagos? ¿Volcanes que acompañaban el cataclismo? ¿O algo más extraño? Tecnología divina que intensificaba la destrucción. La duración de 7 días y 7 noches es consistente a través de las versiones mesopotámicas del mito, aunque la Biblia posteriormente extendería este período a 40 días y 40 noches. El 7 era un número sagrado en Mesopotamia, asociado con los 7 planetas visibles, incluyendo Sol y Luna, los 7 pisos de los sigurats, las 7 compuertas del inframundo. Que el diluvio durara 7 días le daba una estructura ritual, lo convertía en un evento cósmico ordenado incluso en su destrucción. El arca flotó durante la tormenta, golpeada por vientos y olas, pero manteniéndose a flote. Ziusudra y sus ocupantes permanecieron encerrados en la oscuridad, escuchando el rugido del viento y el golpe del agua contra las paredes de madera selladas con betún. No podían ver lo que estaba ocurriendo afuera. Solo podían imaginar la destrucción a partir de los sonidos. Durante 7 días existieron en un limbo entre el mundo que había sido y el que vendría. Cuando la tormenta amainó, las aguas permanecieron. El texto describe cómo el mar se calmó, la tempestad se aquietó, el diluvio cesó. Pero esto no significaba que la crisis hubiera terminado. Significaba que ahora comenzaba la espera. Las aguas cubrían todo. No había tierra visible a ningún lado. El arca flotaba sobre lo que parecía un océano infinito, sin dirección, sin destino, esperando que algo cambiara. La descripción de la humanidad muriendo en el diluvio es notablemente visceral. Los textos hablan de cuerpos flotando como troncos, de ciudades que desaparecen bajo las olas, de templos que se derrumban. Los propios dioses, observando desde las alturas del cielo, quedaron horrorizados por lo que habían desatado. Incluso Enlil, que había decretado la destrucción, supuestamente se estremeció al ver la magnitud del desastre. Los Anunnaki no habían anticipado el peso emocional de presenciar la muerte de sus criaturas. Hay un pasaje en la epopeya de Gilgamesh que humaniza a los dioses de una manera desconcertante. Mientras el diluvio destruía todo lo que habían construido, los Anunnaki se retiraron a los cielos más altos, acurrucándose como perros contra las murallas del firmamento, llorando por lo que habían hecho. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, gritó como una mujer en parto, lamentando haber permitido la destrucción de su gente. Incluso Enlil, el que había decretado el exterminio, supuestamente quedó conmovido al ver la magnitud de lo que había desatado. Los dioses no habían anticipado cuánto les dolería ver morir a sus criaturas. No habían comprendido el vínculo que se había formado entre creadores y creados. El diluvio no solo destruyó a la humanidad, dejó cicatrices en los propios dioses.
Este pasaje es uno de los más teológicamente significativos de la literatura mesopotámica. Muestra a los dioses no como seres perfectos y omniscientes, sino como entidades capaces de error, de arrepentimiento, de dolor. Habían votado por el diluvio en asamblea, habían jurado silencio para que nadie escapara, pero cuando vieron las consecuencias de su decisión se horrorizaron. La brecha entre intención y resultado, entre plan abstracto y realidad concreta, los golpeó con una fuerza que no habían anticipado. Ishtar en particular aparece devastada. Su lamento incluye las palabras: ¿cómo pude yo ordenar mal en la asamblea de los dioses? ¿Cómo pude ordenar batalla para la destrucción de mi pueblo? Yo misma parí a mi pueblo, y ahora, como la cría de los peces, llenan el mar. Este pasaje la muestra asumiendo responsabilidad personal por la catástrofe, reconociendo su papel en la decisión colectiva, llorando por criaturas que considera suyas aunque no las creó directamente. Los Anunnaki acurrucándose como perros es una imagen particularmente potente. Los perros eran animales comunes en Mesopotamia, y la imagen de los todopoderosos dioses reducidos a temblar como cachorros asustados invierte completamente la jerarquía cósmica. Por un momento los señores del cielo experimentaron algo parecido al miedo, algo parecido a la impotencia, algo parecido al arrepentimiento. El diluvio que ellos habían desatado era tan terrible que incluso sus creadores se acobardaban ante él. Este arrepentimiento divino tiene consecuencias importantes para lo que vendría después. Si los dioses hubieran presenciado la destrucción con satisfacción o indiferencia, probablemente habrían dejado que la humanidad muriera completamente y quizás habrían creado una nueva especie más dócil. Pero su dolor ante la muerte de sus criaturas sugiere que la relación entre dioses y humanos era más compleja de lo que una simple dinámica de amo y esclavo implicaría. Los Anunnaki, de alguna manera, amaban a sus creaciones, incluso cuando las destruían. Los textos también sugieren que los dioses descubrieron su propia dependencia de la humanidad durante el diluvio. Sin humanos que ofrecieran sacrificios, los dioses no recibían las ofrendas que formaban parte de su sustento. Los 7 días del diluvio fueron también 7 días de hambre para los Anunnaki, que dependían del humo de los sacrificios para algo más que simple nutrición. Quizás los sacrificios proporcionaban algún tipo de energía, alguna conexión con el mundo material que los dioses necesitaban para manifestarse y actuar. Sin humanos, los dioses estaban disminuidos. Cuando las aguas finalmente retrocedieron y el arca encontró tierra y Ziusudra ofreció su primer sacrificio, los textos describen cómo los dioses se reunieron alrededor del humo del altar como moscas. Es una imagen poco halagüeña que muestra a los todopoderosos dioses desesperados por el aroma de carne quemada después de días de privación. La jerarquía cósmica, tan clara antes del diluvio, se había vuelto más ambigua. Los dioses necesitaban a los humanos tanto como los humanos necesitaban a los dioses. Después de 7 días de tormenta y otros 7 de aguas estancadas que cubrían todo, el barco de Ziusudra tocó tierra. Según la tradición sumeria, se posó en una montaña cuyo nombre varía según las versiones. Nisir, en algunas fuentes, relacionada con los montes Zagros en el actual Kurdistán iraquí. Ziusudra abrió una escotilla y la luz del sol entró por primera vez en lo que parecía una eternidad. Soltó una paloma que regresó sin encontrar tierra seca. Soltó una golondrina que también regresó. Finalmente soltó un cuervo que no volvió, señal de que había encontrado un lugar donde posarse. Ziusudra salió del arca, y lo primero que hizo fue construir un altar y ofrecer sacrificios a los dioses. El humo del incienso se elevó hacia el cielo, y los Anunnaki, hambrientos de ofrendas tras días sin humanos que las proporcionaran, descendieron como moscas alrededor del altar. El monte Nisir se ha identificado tentativamente con el Pir Omar Gudrun en el actual Kurdistán iraquí, una montaña de más de 2.800 metros de altura.
Otros investigadores proponen localizaciones diferentes, incluyendo el monte Ararat, en Turquía Oriental, que es donde la tradición bíblica sitúa el aterrizaje del Arca de Noé. Es posible que diferentes tradiciones localizaran el evento en las montañas más altas conocidas en sus respectivas regiones, adaptando el mito a la geografía familiar. La secuencia de aves soltadas para buscar tierra seca es uno de los elementos más memorables del relato y uno de los más claramente conectados con la versión bíblica. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim suelta primero una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo que no regresa. En el Génesis, Noé suelta primero un cuervo, luego una paloma 2 veces y la segunda vez la paloma regresa con una rama de olivo. Las diferencias de detalle sugieren versiones independientes que evolucionaron de una tradición común, no copia directa de una a otra. El simbolismo del cuervo que no regresa es significativo. El cuervo es un ave carroñera, atraída por la carne muerta. Que no regresara significaba que había encontrado tanto tierra donde posarse como cadáveres de los que alimentarse. El mundo nuevo estaba construido, literalmente, sobre los restos del antiguo. Los cuerpos de los ahogados proporcionaban alimento para los sobrevivientes, tanto aves como posiblemente humanos. La supervivencia después del diluvio no fue idílica. Fue brutal, construida sobre muerte. El primer acto de Ziusudra al salir del arca fue religioso: construir un altar y ofrecer sacrificios. Este detalle aparece en todas las versiones del mito y tiene un significado profundo. Después de presenciar la destrucción de toda la humanidad, después de sobrevivir a una catástrofe que había borrado el mundo que conocía, lo primero que Ziusudra hizo fue dar gracias a los dioses que lo habían salvado. Era un acto de piedad extraordinaria, considerando que esos mismos dioses habían destruido a todos los demás. O quizás era un acto de supervivencia. Si los dioses habían destruido a la humanidad una vez, podían hacerlo de nuevo, y era prudente mantenerlos satisfechos. La reacción de los dioses al olor del sacrificio revela su condición después del diluvio. Habían pasado días sin ofrendas, y la privación los había afectado. El texto dice que se reunieron como moscas alrededor del humo, una imagen que los reduce de señores del cosmos a criaturas desesperadas. Es un momento de vulnerabilidad divina que revela la interdependencia entre dioses y humanos. Los Anunnaki necesitaban a la humanidad, no solo como trabajadores, sino como oferentes, como fuente de algo que solo los sacrificios podían proporcionar. Ishtar, llegando al sacrificio, sacó su collar de lapislázuli, el gran collar que supuestamente le había dado su Padre Celestial, y juró por él que nunca olvidaría esos días. Era un juramento solemne, una promesa de que el horror presenciado quedaría grabado en la memoria divina para siempre. Los dioses habían aprendido algo de la experiencia del diluvio, aunque ¿qué exactamente habían aprendido y qué cambios resultarían permanecen abiertos a interpretación? Enlil, al descubrir que alguien había sobrevivido al diluvio, se enfureció. ¿Quién había roto el juramento? ¿Quién había advertido a este mortal? Enki confesó su estratagema. No había hablado directamente a Ziusudra, solo a la pared de juncos que, siendo un objeto, no estaba obligada a guardar silencio. La Asamblea Divina deliberó y, finalmente, se alcanzó un compromiso extraordinario. Ziusudra, el hombre que había preservado la vida en la tierra, sería elevado al estatus de los dioses. Él y su esposa recibirían la inmortalidad y serían llevados a vivir en Dilmun, el paraíso de los dioses, un lugar en los confines del mundo donde no llegaba ni la enfermedad ni la muerte. Un mortal había cruzado la barrera entre lo humano y lo divino, no por rebelión, sino por obediencia, no por orgullo, sino por fe. Sería el último humano en recibir tal honor. La confrontación entre Enlil y Enki después del diluvio es uno de los momentos más dramáticos de la mitología mesopotámica. Enlil había logrado su objetivo de destruir a la humanidad, o eso creía,
solo para descubrir que su hermano lo había burlado una vez más. Su rabia fue proporcional a su frustración acumulada a lo largo de milenios de ver sus planes frustrados por el ingenioso dios de las aguas. La defensa de Enki es brillante en su tecnicismo. «Yo no revelé el secreto de los grandes dioses», argumentó. «Hice que Atrahasis viera un sueño y así escuchó el secreto de los dioses. La pared de juncos, el sueño, la comunicación indirecta, todos estos eran mecanismos que técnicamente no violaban la letra del juramento, aunque claramente violaban su espíritu. Es el tipo de razonamiento legal que los escribas mesopotámicos, acostumbrados a interpretar contratos y estatutos, habrían apreciado». Enlil, sorprendentemente, aceptó la explicación. Quizás estaba cansado de luchar contra su hermano. Quizás reconoció que el diluvio había sido excesivo y que la supervivencia de algunos humanos era, en última instancia, necesaria para el bienestar de los propios dioses. Quizás simplemente no tenía respuesta legal a la estratagema de Enki. Cualquiera que fuera la razón, no castigó a Enki ni intentó destruir a Ziusudra y a los demás supervivientes. En lugar de destrucción, Enlil ofreció algo extraordinario. Tomó a Ziusudra y a su esposa, los tocó en la frente y les concedió la inmortalidad. Luego los envió a vivir en Dilmun, descrita como una tierra paradisíaca en el extremo del mundo, donde el sol nacía. Dilmun ha sido identificada tentativamente con la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico, que los sumerios consideraban un lugar sagrado asociado con los orígenes de la civilización. Allí Ziusudra viviría para siempre, separado de la humanidad que había salvado, testimonio eterno del diluvio y sus consecuencias. La concesión de inmortalidad a un mortal era extraordinariamente rara en la mitología mesopotámica. A diferencia de otras tradiciones donde los héroes frecuentemente son deificados después de sus hazañas, los mesopotámicos mantenían una distinción rígida entre lo divino y lo humano. Ziusudra cruzó esa barrera, pero lo hizo como excepción que confirmaba la regla. La epopeya de Gilgamesh, escrita siglos después, gira precisamente alrededor de esta cuestión. El héroe Gilgamesh busca a Utnapishtim para aprender el secreto de la inmortalidad, solo para descubrir que fue un regalo único que no puede ser replicado. La inmortalidad de Ziusudra tenía también una función narrativa: convertirlo en un testigo eterno, alguien que podía contar la historia del diluvio a generaciones futuras porque había estado presente y seguía vivo. Cuando Gilgamesh lo encuentra en su búsqueda de la vida eterna, Utnapishtim le cuenta exactamente lo que había ocurrido, proporcionando el marco narrativo para toda la historia que hemos estado explorando. Cuando las aguas retrocedieron y la tierra volvió a ser habitable, el mundo había cambiado irreversiblemente. Los dioses se reunieron para decidir cómo proceder. Ya no gobernarían directamente como antes, entregarían la civilización a los humanos que descendieran de los supervivientes del arca, pero con condiciones. La realeza descendería del cielo como institución divina, pero sería ejercida por mortales. Los reyes serían intermediarios entre los dioses y los hombres, responsables de mantener el orden que los Anunnaki habían establecido. Los templos serían reconstruidos, los rituales restaurados, pero había una diferencia fundamental. Los dioses ya no caminarían entre los mortales como antes. Se habían retirado, quizás avergonzados por lo que habían hecho, quizás temerosos de su propia capacidad de destrucción. La reorganización del mundo postdiluviano está documentada en la lista real sumeria y en otros textos administrativos. La Sícona lista marca el diluvio como un punto de inflexión absoluto. El diluvio barrió todo. Después de que el diluvio hubo barrido y la realeza hubo descendido del cielo, la realeza estuvo en Kish. Kish, no Eridu, no Shuruppak, sino una ciudad nueva para un mundo nuevo. El orden de sucesión había cambiado. Las ciudades antediluvianas estaban destruidas o despobladas y nuevos centros de poder surgían.
Los reinados de los reyes postdiluvianos eran dramáticamente más cortos que los de sus predecesores antediluvianos. El primer rey de Kish después del diluvio, según la lista, reinó 1200 años, todavía largo pero insignificante comparado con los 28.800 años de Alulim. Y los reinados continuaban acortándose a medida que la lista avanzaba hacia épocas históricas verificables. Era como si algo hubiera cambiado en la naturaleza misma del gobierno, como si la conexión entre lo divino y lo terrenal se hubiera debilitado. Los textos sugieren que los dioses establecieron nuevas reglas para la humanidad postdiluviana. Habría límites a la población, mecanismos de control que evitarían el crecimiento descontrolado que había llevado al diluvio. Algunas mujeres serían estériles por decreto divino. Habría demonios que se llevarían a los niños. La muerte sería más frecuente y variada. Estos mecanismos descritos en el Atrahasis suenan crueles para oídos modernos, pero en el contexto del mito representaban un compromiso. La humanidad seguiría existiendo, pero regulada, limitada, nunca más capaz de amenazar el orden divino. La institución de la realeza humana fue central a este nuevo orden. Los reyes serían pastores de sus pueblos, responsables ante los dioses de mantener el orden y la justicia. Recibirían sus coronas en ceremonias que dramatizaban su selección divina, y gobernarían desde palacios que eran espejos terrenales de las moradas celestiales. Pero a diferencia de los gobernantes antediluvianos que aparentemente eran dioses o semidioses, los reyes postdiluvianos eran claramente mortales, sujetos a la muerte y dependientes de sus sucesores para continuar su legado. Los templos fueron reconstruidos siguiendo patrones supuestamente revelados en el Sep Tepi, el tiempo primordial. Cada templo era una réplica del templo original establecido por los dioses. Cada ritual, una repetición de rituales originalmente realizados por deidades. La civilización postdiluviana se veía a sí misma como una restauración, un intento de recuperar algo de lo que se había perdido, no como una innovación o un progreso hacia algo nuevo. Los dioses, mientras tanto, se retiraban gradualmente de la interacción directa. Los textos postdiluvianos hablan de dioses que comunican su voluntad a través de sueños, oráculos, señales celestiales, pero ya no de dioses que caminan por las calles de las ciudades o gobiernan desde tronos terrenales. El velo entre lo divino y lo humano se había espesado. La era de los dioses visibles había terminado. La humanidad postdiluviana creció y se multiplicó nuevamente, tal como lo había hecho antes. Las ciudades fueron reconstruidas, primero Kish, luego Uruk, luego Ur. Los reyes reinaron, las dinastías se sucedieron, las civilizaciones florecieron y cayeron. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Los dioses ya no estaban presentes de la manera directa que los textos antediluvianos describían. Se comunicaban a través de sueños, de oráculos, de signos en el cielo, pero ya no se los veía caminando por las calles de las ciudades. La lista real sumeria marca esta transición claramente. Después del diluvio, los reinados de los reyes se miden en décadas, no en milenios. Los humanos gobernaban ahora con expectativas de vida mortales, llevando adelante un legado que ya no comprendían completamente. La sucesión de ciudades dominantes en Mesopotamia postdiluviana refleja un mundo dinámico donde el poder cambiaba con frecuencia. Kish fue sucedida por Uruk, que fue sucedida por Ur, que fue sucedida por Awan, y así sucesivamente. Cada cambio de hegemonía representaba guerras, conquistas, reorganizaciones del orden político. Los humanos habían heredado no solo la civilización de los dioses, sino también sus conflictos, sus rivalidades, su incapacidad de mantener un orden estable permanente. Los templos seguían siendo los centros de las ciudades, pero su función había cambiado sutilmente. Ya no eran las residencias de dioses presentes, sino memoriales de dioses ausentes. Lugares donde los humanos intentaban atraer la atención divina mediante rituales elaborados. Los sacerdotes desarrollaron técnicas cada vez más complejas de adivinación.
lectura de entrañas de animales, observación de patrones en aceite vertido sobre agua, interpretación de fenómenos celestiales. Estas técnicas eran intentos de comunicarse con dioses que ya no hablaban directamente. La literatura mesopotámica postdiluviana refleja una sensación de pérdida, de distancia de lo divino. La epopeya de Gilgamesh, compuesta durante este período, trata sobre un rey que busca desesperadamente la inmortalidad solo para descubrir que está vedada a los mortales. El lamento por la destrucción de Ur describe el abandono de una ciudad por sus dioses patronos, dejando a los habitantes indefensos ante sus enemigos. El tono de estos textos es melancólico, nostálgico por una época en que los dioses estaban más cerca. La memoria del diluvio persistió como advertencia. Los sumerios y sus sucesores recordaban que los dioses habían destruido el mundo una vez y podían hacerlo de nuevo si la humanidad se excedía. Esta memoria funcionaba como límite, como recordatorio de los peligros de la hubris, de los costos de desafiar el orden divino. Cada generación transmitía a la siguiente la historia de Ziusudra, del arca, de las aguas que habían cubierto todo. Pero la memoria también se transformaba con cada transmisión. Los atomosendeos, detalles cambiaban, los nombres se adaptaban a nuevas lenguas y culturas, el significado se reinterpretaba según las necesidades de cada época. Los babilonios tomaron la historia sumeria y la hicieron suya, cambiando nombres y añadiendo detalles. Los asirios la heredaron de los babilonios. Y eventualmente fragmentos de esta tradición mesopotámica encontrarían su camino hacia un pueblo pequeño de pastores y agricultores que un día escribiría su propia versión en un libro que llamarían Génesis. De las aproximadamente 500.000 tablillas cuneiformes que se estima han sido descubiertas, solo una fracción ha sido traducida completamente. En los sótanos de museos de Berlín, Londres, París, Filadelfia y Bagdad descansan miles de tablillas que nadie ha leído desde que fueron enterradas hace milenios. ¿Qué contienen? Los catálogos indican textos administrativos, contratos comerciales, listas de inventario. Pero entre ellos hay fragmentos de mitos, de rituales, de conocimientos que los escribas consideraban demasiado sagrados para la divulgación general. Y hay referencias en textos conocidos a otros textos que nunca hemos encontrado. Libros de Enki, registros del Sep-Tepi, crónicas de los reyes antediluvianos. ¿Se perdieron en el diluvio? ¿Fueron deliberadamente destruidos? ¿O permanecen en algún lugar esperando ser descubiertos? El acervo de tablillas cuneiformes en museos de todo el mundo representa uno de los mayores tesoros documentales de la humanidad y simultáneamente uno de los más inexplorados. Los asiriólogos especialistas en estas lenguas antiguas son relativamente pocos y el trabajo de traducción es lento y meticuloso. Una tablilla puede requerir semanas o meses de trabajo para ser descifrada completamente, especialmente si está dañada o escrita en un dialecto inusual. La biblioteca de Asurbanipal en Nínive, descubierta en el siglo XIX, contenía aproximadamente 30.000 tablillas que formaban la colección más importante de literatura mesopotámica jamás reunida. Asurbanipal, rey de Asiria en el siglo VII antes de nuestra era, era un coleccionista obsesivo que enviaba escribas por todo su imperio para copiar textos antiguos. Gracias a su manía preservadora, poseemos copias de obras que de otra manera se habrían perdido. Pero incluso su inmensa colección es solo una fracción de lo que existió. Los textos sumerios y acadios frecuentemente hacen referencia a otros textos que no poseemos. Mencionan tablillas de los tiempos antiguos, registros de los dioses, libros de sabiduría que supuestamente contenían conocimientos extraordinarios. ¿Existieron realmente estos textos? Es posible que algunos fueran invenciones literarias, referencias a autoridades míticas para dar peso a afirmaciones. Pero también es posible que existieran textos que posteriormente se perdieron, destruidos por guerras, inundaciones, el simple paso del tiempo, el saqueo del Museo de Irak.
Durante la invasión de 2003, resultó en la pérdida o dispersión de miles de artefactos, incluyendo tablillas cuneiformes cuyo contenido nunca había sido catalogado completamente. Algunas de estas piezas han aparecido en el mercado negro de antigüedades. Otras probablemente se han perdido para siempre. Cada tablilla destruida o desaparecida es potencialmente una pieza del rompecabezas que nunca podremos recuperar. Hay también sitios arqueológicos en Irak y Siria que nunca han sido excavados completamente, y otros que han sido dañados por conflictos recientes. Las bibliotecas de templos y palacios antiguos podrían contener textos que cambiarían nuestra comprensión de la historia mesopotámica. Pero las condiciones políticas y económicas hacen improbable que estas excavaciones ocurran pronto. El conocimiento permanece enterrado, esperando un futuro que quizás nunca llegue. Los investigadores especulativos han sugerido que ciertos conocimientos fueron deliberadamente ocultados, preservados en lugares secretos para ser revelados solo cuando la humanidad estuviera lista. Estas teorías carecen de evidencia directa, pero conectan con tradiciones antiguas sobre sabiduría oculta. Los textos herméticos hablan de libros de Tod, escondidos para la posteridad. Las tradiciones judías mencionan conocimientos preservados por Enoc antes del diluvio. Quizás estas tradiciones son simplemente mitos sobre mitos, o quizás señalan hacia algo real que aún no hemos encontrado. Hay algo profundamente perturbador en la universalidad de la historia del diluvio. No es solo sumeria y bíblica. Aparece en más de 200 culturas de todos los continentes. Los hindúes cuentan de Manu, advertido por un pez divino para construir un barco. Los griegos conocían a Deucalión, quien sobrevivió con su esposa Pirra. Los aztecas hablaban de Nata y Nena, salvados en un tronco hueco. Los aborígenes australianos, los nativos americanos, los pueblos africanos, todos tienen versiones de una inundación catastrófica de la que pocos escaparon. ¿Es posible que tantas culturas independientes inventaran la misma historia? ¿O es más probable que todas estén recordando, cada una a su manera, un evento real que traumatizó a la humanidad entera? La distribución geográfica de los mitos del diluvio es notable. En Oceanía, pueblos que habían estado aislados del resto del mundo durante milenios contaban historias de grandes inundaciones. En las Américas, tanto los nativos de la costa noroeste del Pacífico como los habitantes del altiplano andino tenían tradiciones similares. En África, pueblos del Congo y del Valle del Nilo preservaban relatos de aguas que lo cubrieron todo. La pregunta obvia es, ¿cómo llegó la misma historia a lugares tan distantes? Una explicación es la difusión cultural. La historia se originó en un lugar, posiblemente Mesopotamia, y se extendió a través de migraciones y contactos comerciales. Esta explicación funciona para las tradiciones del Cercano Oriente y el Mediterráneo, donde sabemos que había contactos frecuentes. Es más difícil de sostener para pueblos de Oceanía o América que estuvieron aislados durante miles de años antes del contacto europeo. Otra explicación es la invención independiente. Las inundaciones son eventos comunes en la experiencia humana, y diferentes culturas desarrollaron mitos similares para explicar desastres que habían presenciado localmente. Esta explicación tiene mérito, pero no explica por qué los detalles estructurales son tan similares en tantas tradiciones. Un sobreviviente advertido de antemano, un barco o refugio, animales preservados, un nuevo comienzo después de la catástrofe. Una tercera explicación, más especulativa, es que todas estas tradiciones recuerdan un evento real de proporciones globales que afectó a toda la humanidad. El final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.600 años, causó una elevación del nivel del mar de más de 120 metros. Civilizaciones costeras, si existían, habrían sido destruidas. Los supervivientes, dispersándose por el mundo, habrían llevado consigo la memoria del desastre, adaptándola a sus nuevos entornos pero preservando su estructura básica.
Las correlaciones de detalle entre tradiciones distantes son a veces sorprendentes. La historia hindú de Manu incluye un pez que crece hasta proporciones gigantescas y advierte al héroe de la inundación, similar al papel de Enki, asociado con las aguas en la tradición sumeria. La historia griega de Deucalión incluye el envío de aves para buscar tierra, exactamente como en las versiones mesopotámica y bíblica. ¿Son estas similitudes coincidencias, préstamos culturales o ecos de una historia común más antigua que todas las tradiciones escritas que poseemos? Lo que es innegable es que la humanidad en su conjunto recordaba o creía recordar un tiempo en que el mundo había sido destruido por agua y había tenido que comenzar de nuevo. Esta memoria compartida, ya sea de un evento real o de una estructura psicológica común, conecta culturas que de otra manera tendrían poco en común. El diluvio es uno de los pocos temas verdaderamente universales de la mitología humana. Al final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 11.600 años, algo dramático ocurrió en el clima de la Tierra. El período conocido como Younger Dryas, un milenio de frío intenso, terminó abruptamente con un calentamiento rápido que derritió vastas extensiones de hielo glacial. El nivel del mar subió más de 120 metros en los siguientes milenios, inundando millones de kilómetros cuadrados de tierra anteriormente habitable. Las civilizaciones costeras, si existían, habrían sido devastadas. Los geólogos han encontrado evidencia de inundaciones catastróficas en múltiples regiones. El desbordamiento del Mar Negro, la inundación de la plataforma continental del Golfo Pérsico, el colapso de lagos glaciales en América del Norte. ¿Fueron estos eventos locales la base de los mitos globales del diluvio? ¿O hubo algo aún mayor, algo que la ciencia todavía no ha identificado completamente? La hipótesis del desbordamiento del Mar Negro, propuesta por los geólogos William Bryan y Walter Pittman en 1997, sugiere que alrededor del 5600 antes de nuestra era, el Mediterráneo rompió a través del estrecho del Bósforo e inundó lo que entonces era un lago de agua dulce, elevando su nivel aproximadamente 150 metros en un período relativamente breve. Las comunidades que vivían en las costas de este lago habrían presenciado una inundación catastrófica que habría parecido el fin del mundo. Algunos de estos refugiados podrían haber migrado hacia Mesopotamia, llevando consigo la memoria del desastre. La plataforma continental del Golfo Pérsico presenta otra posibilidad, intrigante. Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, el nivel del mar estaba tan bajo que el Golfo Pérsico era tierra seca, irrigada por el Tigris y el Éufrates. Esta zona habría sido extraordinariamente fértil, un paraíso potencial para las poblaciones humanas de la época. Cuando el nivel del mar subió al final de la edad de hielo, toda esta región fue inundada. ¿Era el Dilmun original, el paraíso de los dioses mencionado en los textos sumerios, esta tierra ahora sumergida bajo las aguas del Golfo? Las inundaciones catastróficas causadas por el colapso de lagos glaciales dejaron marcas geológicas dramáticas que los científicos han estudiado extensamente. El lago Agassiz, un enorme cuerpo de agua dulce que cubría gran parte del centro de América del Norte durante la Edad de Hielo, se vació repetidamente en oleadas catastróficas cuando sus barreras de hielo colapsaban. Una de estas oleadas, hace aproximadamente 8.400 años, habría liberado un volumen de agua equivalente al del lago superior en cuestión de meses, causando una elevación súbita del nivel del mar global. Hay también evidencia de eventos más exóticos. Algunos geólogos han propuesto que impactos de asteroides o cometas al final del Younger Dryas podrían haber causado derretimiento rápido de glaciares, incendios forestales generalizados y quizás tsunamis de proporciones catastróficas. La hipótesis del impacto del Younger Dryas sigue siendo controvertida, pero la presencia de nanodiamantes y otras anomalías en los estratos de esa época sugiere que algo inusual ocurrió.
Lo que emerge de la investigación científica es una imagen de un período, hace entre 7.000 y 12.000 años, en el que la Tierra experimentó transformaciones dramáticas que habrían sido catastróficas para las poblaciones humanas. No es necesario postular una inundación que literalmente cubriera todo el planeta. Bastaba con que múltiples poblaciones en diferentes regiones experimentaran desastres locales de magnitud similar. Cada uno de estos desastres habría generado su propia tradición de diluvio, y las similitudes estructurales reflejarían experiencias paralelas más que una historia común. Pero también permanece la posibilidad de que haya habido algo más, algo que conectaba estas experiencias de una manera que todavía no comprendemos completamente. Los mitos hablan de una era anterior al diluvio que era cualitativamente diferente del mundo postdiluviano, una era en que los dioses gobernaban directamente, en que los humanos vivían más tiempo, en que el conocimiento era más avanzado. Son estas memorias distorsionadas de una civilización perdida, de un período de desarrollo humano del que no tenemos registro arqueológico porque sus restos están bajo cientos de metros de agua oceánica. Es una posibilidad que la ciencia no puede confirmar ni descartar definitivamente, y que quizás nunca podremos resolver con certeza. Si una civilización avanzada existió antes del diluvio y fue destruida, ¿qué habría sobrevivido? No los edificios de materiales perecederos, no los libros escritos en pergamino o papiro, pero sí, quizás, el conocimiento transmitido oralmente, codificado en mitos, preservado en estructuras de piedra diseñadas para durar milenios. Algunos investigadores señalan las alineaciones astronómicas precisas de monumentos como las pirámides de Giza, Angkor Wat en Camboya, Teotihuacán en México. Estos sitios están separados por océanos y milenios, pero comparten orientaciones hacia constelaciones específicas, hacia puntos solsticiales y equinocciales, hacia configuraciones celestes que sugieren un conocimiento astronómico sofisticado. ¿Heredaron los constructores de estos monumentos saberes de una fuente común, de una civilización anterior al diluvio que los sumerios recordaban como el Sep-Tepi? La transmisión de conocimiento a través de catástrofes es un problema que cualquier civilización avanzada debería considerar. Si supieras que un desastre se aproxima, ¿cómo preservarías la esencia de lo que tu civilización ha aprendido? Los libros pueden quemarse, los edificios pueden derrumbarse, los idiomas pueden olvidarse. Pero el cielo permanece constante. Las estrellas mantienen sus posiciones relativas durante milenios. Un conocimiento codificado en alineaciones astronómicas podría sobrevivir aunque se perdieran el idioma y la cultura que lo crearon, porque cualquier civilización futura suficientemente avanzada podría descifrar las matemáticas universales. Las 3 pirámides de Giza, según la teoría de la correlación de Orión propuesta por Robert Bauval, están dispuestas para reflejar el patrón del cinturón de Orión, pero no el patrón de Orión en la época de construcción oficial de las pirámides, más bien el patrón que la constelación tenía alrededor del 10.500 antes de nuestra era, durante la transición del Younger Dryas. Si esta correlación es correcta, las pirámides podrían estar marcando una fecha específica del pasado remoto, una fecha que coincide con el final de la última edad de hielo y el período de catástrofes globales. Los templos de Angkor construidos en el siglo XII de nuestra era también muestran alineaciones con Draco, la constelación del dragón, pero configurada como aparecía hace 10.500 años, no como aparece ahora. El patrón de los principales templos de Angkor parece replicar el patrón de las estrellas principales de Draco. ¿Es coincidencia que 2 complejos monumentales en lados opuestos del mundo señalen hacia la misma época remota? Los escépticos dirían que sí. Los investigadores alternativos sugieren que ambos podrían estar preservando conocimiento heredado de una fuente común. Los sumerios, según sus propios textos, no creían haber inventado su conocimiento. Creían haberlo recibido de los dioses. Los Me
Esas esencias divinas de las artes y técnicas no podían ser creados por humanos, solo podían ser otorgados por deidades. Esta concepción del conocimiento como legado más que como invención es curiosa. ¿Por qué una civilización que claramente era innovadora y creativa concebiría su propio conocimiento como algo recibido en lugar de desarrollado? Una respuesta posible es que realmente heredaron conocimientos de fuentes que ya no comprendían. Si sobrevivientes de una catástrofe anterior hubieran llegado a Mesopotamia, llevando consigo técnicas y saberes avanzados, las generaciones posteriores habrían venerado este conocimiento heredado sin comprender necesariamente cómo se había desarrollado originalmente. Para ellos habría sido simplemente conocimiento de los dioses, sabiduría que venía de una era anterior y superior. El conocimiento astronómico sumerio es particularmente notable. Sabían de planetas que no deberían haber podido ver sin telescopios. Calculaban ciclos celestes que requieren observaciones durante miles de años. Usaban matemáticas sofisticadas que habrían llevado generaciones desarrollar. ¿Inventaron todo esto? ¿O heredaron al menos parte de ello de una tradición que se remontaba mucho más allá de sus propios orígenes registrados? En los textos sumerios hay referencias intrigantes a ciclos cósmicos, a eras que se repiten, a un tiempo en que los dioses regresarían. La idea de Nibiru, el planeta de los Anunnaki que supuestamente orbita el Sol en un ciclo de 3600 años, fue popularizada por Zecharia Sitchin y rechazada por la astronomía oficial. Pero más allá de las teorías controvertidas, existe una corriente de pensamiento antiguo que concebía el tiempo como circular, no lineal. Los sumerios, los mayas, los hindúes, todos hablaban de eras que terminaban y comenzaban, de catástrofes periódicas que renovaban el mundo, de dioses que partían y regresaban. ¿Fueron los Anunnaki visitantes que se marcharon con la promesa de volver? ¿O son simplemente personificaciones de fuerzas naturales que los antiguos no comprendían? La pregunta permanece abierta, esperando a quienes tengan ojos para ver y oídos para escuchar. La concepción cíclica del tiempo es común en las culturas antiguas. Los hindúes hablan de yugas, eras que se suceden en ciclos de millones de años, cada una terminando en destrucción y renacimiento. Los mayas calculaban calendarios que se extendían por millones de años, marcando puntos de transición cósmicos. Los griegos conocían el Gran Año, el ciclo de precesión de los equinoccios que tarda aproximadamente 25.700 años en completarse. Todas estas tradiciones concebían el tiempo no como una flecha que avanza sin fin, sino como una rueda que gira, repitiendo patrones aunque con variaciones. Los textos sumerios no hablan explícitamente de un regreso de los Anunnaki, pero hay indicios de que los mesopotámicos esperaban cambios cíclicos en el orden cósmico. Los rituales de Año Nuevo babilónicos incluían la recitación del Enuma Elish, el mito de la creación, como si cada año el cosmos fuera recreado desde el principio. Los reyes participaban en ceremonias que dramatizaban la renovación del mundo. Había una expectativa de que el orden establecido no era permanente, de que vendría un tiempo de cambio. La teoría de Nibiru de Sitchin, aunque rechazada por los astrónomos y criticada por los sumerólogos, tocó un nervio cultural profundo. Millones de personas encontraron atractiva la idea de que los dioses antiguos eran extraterrestres que habían prometido regresar, de que vivimos en un cosmos con propósito y diseño, de que no estamos solos y nunca lo hemos estado. Estas ideas satisfacen necesidades psicológicas y espirituales que la cosmovisión científica moderna no siempre atiende. Pero incluso sin aceptar las teorías más especulativas, podemos reconocer que los sumerios concebían su relación con los dioses como algo dinámico, sujeto a cambio. Los dioses habían gobernado directamente en el pasado remoto. Luego se habían retirado. ¿Podrían volver a intervenir en el futuro? Los textos no lo descartan. El mundo postdiluviano era explícitamente provisional, un arreglo temporal establecido después de la catástrofe.
nada garantizaba que duraría para siempre. La idea de un regreso divino aparece también en tradiciones posteriores influidas por Mesopotamia. Los judíos esperan al Mesías, los cristianos esperan la segunda venida, los musulmanes esperan al Mahdi. Estas expectativas mesiánicas podrían tener raíces en las tradiciones mesopotámicas de dioses que parten y podrían regresar. El patrón de ausencia divina seguida de retorno esperado es uno de los más poderosos de la imaginación religiosa humana. Hoy, cuando miramos al cielo con nuestros telescopios y sondas espaciales, no encontramos evidencia de Nibiru ni de naves espaciales de Anunnaki, pero encontramos un cosmos de inmensidad asombrosa, con miles de millones de galaxias cada una conteniendo miles de millones de estrellas, muchas de ellas con sus propios planetas. En un universo tan vasto, ¿es realmente inconcebible que alguna vez haya habido contacto entre civilizaciones? ¿Es imposible que nuestros mitos más antiguos preserven, aunque distorsionado, el recuerdo de ese contacto? Y así llegamos al final de este viaje a través del tiempo más remoto. De vuelta a las llanuras de Mesopotamia, donde escribas pacientes grabaron en arcilla historias que sus abuelos les habían contado. Historias que los abuelos de sus abuelos habían escuchado. Historias que quizás se remontan al principio mismo de la memoria humana. Hemos caminado por las primeras ciudades del mundo. Hemos presenciado la creación de nuestra especie según la entendían los sumerios. Hemos visto cómo dioses celosos decidieron borrar su experimento fallido y cómo un hombre justo preservó la vida contra toda probabilidad. Hemos contemplado las aguas que lo cubrieron todo y el mundo nuevo que emergió cuando retrocedieron. Lo que resulta innegable, independientemente de cómo interpretemos estos relatos, es la persistencia de la memoria humana. Miles de años antes de la imprenta, antes del papel, antes incluso del alfabeto, los sumerios encontraron una manera de preservar sus historias. Las grabaron en arcilla y las hornearon, creando documentos más duraderos que el pergamino o el papel. Gracias a su ingenio podemos escuchar hoy voces que hablaron hace 5 milenios. Esas voces nos hablan de un mundo que desapareció, de dioses que se marcharon, de conocimientos que se perdieron pero no completamente. Nos hablan de la fragilidad de la civilización, de lo fácil que es destruir lo que generaciones han construido, pero también de la resistencia del espíritu humano, de nuestra capacidad de sobrevivir, de reconstruir, de comenzar de nuevo. Ziusudra, ese hombre que escuchó una voz en la noche y tuvo la fe de actuar según lo que escuchó, es en cierto sentido el ancestro de todos nosotros. Somos los descendientes de los supervivientes, herederos de quienes atravesaron catástrofes y encontraron maneras de continuar. Cada vez que la humanidad enfrenta un desastre, ya sea natural o autoinfligido, repite el patrón establecido en aquel primer diluvio. Algunos perecen, otros sobreviven, y los supervivientes reconstruyen. La próxima vez que mires el cielo nocturno, considera la posibilidad de que los antiguos sumerios miraron el mismo cielo y vieron en él señales de su historia cósmica. Las mismas estrellas que ellos llamaban los dioses brillan sobre nosotros. El mismo universo que los creó nos contiene. Y las preguntas que ellos se hacían sobre nuestro origen, nuestro propósito, nuestro destino, siguen esperando respuestas. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si estas ideas te han hecho pensar, si han despertado en ti curiosidad por saber más, te invito a suscribirte, dejar un comentario con tu perspectiva y compartir este video con alguien que disfrute de estos misterios. ¿Crees que el diluvio fue un evento real? ¿Crees que los Anunnaki eran dioses literales, simbólicos o algo completamente diferente? La conversación continúa y tu voz es parte de ella. Hasta la próxima, cuando volvamos a explorar los secretos que el tiempo ha ocultado pero no ha logrado borrar.